Amigos televidentes y oyentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias 7 este jueves 29 de junio del 2023. Tenemos información para todos ustedes importante, por eso los invitamos a que nos sigan a través del telegrafo.com.es, también que visiten nuestra página web de ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM, por nuestras redes sociales. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, compañeras, a la gente que nos ve por la televisión y los escuchan en la radio y también pendientes en la señal de internet de Ecuador TV. Tenemos bastante información y vamos a hablar también sobre lo que dijo el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional, que según palabras del primer mandatario se ha demorado en pronunciarse sobre los decretos de ley. Así es, el día de hoy también estaremos tratando el tema electoral. Estará con nosotros Otto Sonnenholzner, quien es uno de los candidatos presidenciables. Así que, como siempre le repetimos, si usted tiene también sus preguntas, sus cuestionamientos, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Hola compañeros, buenos días. Jueves, viernes chiquito se siente ya. Y también en otros temas le contamos que la Universidad Central, el Consejo Universitario de la Universidad Central, descartó que haya habido plagio en la tesis doctoral de la fiscal Diana Salazar. Ella, por su parte, ha anunciado que con este pronunciamiento, pues, lo que hará son tomar acciones legales en contra de quienes han impulsado este proceso de que ella haya calificado de desprestigio en su contra. Pero en ese sentido es caso cerrado, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo avanza este proceso. 7 de la mañana con 2 minutos, aquí iniciamos. El presidente Guillermo Lasso remitió una carta de 4 páginas a los 9 jueces de la Corte Constitucional sobre su postura respecto a los análisis que la Corte Constitucional está haciendo a los decretos ley en materia económica urgente que ha presentado tras la disolución de la Asamblea. El jefe de Estado en esta misiva les pidió que actúen con celeridad y oportunidad ante los documentos ejecutivos que pueden emitir hasta el fin de su mandato. Caso contrario, los magistrados se estarían convirtiendo, dice el documento, en un actor político económico de hecho, facultad que constitucionalmente no les compete, se agrega ahí. También señaló que la Corte no puede decir cuándo un decreto ley reúne o no las condiciones de económico urgente y que su accionar está generando inseguridad jurídica. Finalmente, la Corte, tenemos que comentarlo en una especie de contexto, se demoró un mes en pronunciarse sobre los primeros 2 decretos ley emitidos por el primer mandatario. Uno de ellos, el de las zonas francas, inclusive no fue aceptado. El que sí entró en vigencia entonces fue reformas tributarias que ya rigen el país. Luego de un desde mes. El lunes. Sí, Perdón, desde el sábado 1 de julio va a empezar a regir justamente esta norma. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior darán custodia policial a los 8 binomios presidenciales para garantizar su seguridad. Para los candidatos al legislativo, primero se realizará un análisis de riesgo. Serán $2.059.000 los montos que el Consejo Nacional Electoral entregará a la policía para que se garantice la seguridad en el proceso electoral. Los primeros en ser custodiados desde el próximo lunes serán los 8 binomios, es decir, los candidatos a presidente y vicepresidente. Ya está el personal de seguridad seleccionado. Ellos ingresan hoy a una capacitación e inmediatamente se harán cargo de la seguridad de cada uno de los binomios. Todos estos días se capacitan y el lunes ya estarían físicamente con los 8 candidatos. Para los candidatos al legislativo, la custodia policial se hará previo a un análisis de riesgo. Porque no podemos poner policía para todos los candidatos, sino poner la seguridad en los casos que efectivamente un análisis de riesgo así lo determine. Sin embargo, estamos sumamente abiertos si lo hacen a través del CNE o lo hacen directamente a través del Ministerio del Interior. Que no se tolerará que se usen los comicios para generar violencia, se dijo, a propósito de un presunto artefacto explosivo que detonó durante un mitin del partido correísta en Huaquillas, en la provincia del Oro. No tenemos indicios que nos muestren que sea un artefacto explosivo. Nosotros pensamos que fue una camareta, es decir, estos juegos pirotécnicos que se producen. No tenemos heridos ni lesionados e inmediatamente después del evento estuvo con presencia policial. Serán 59.000 policías que brindarán seguridad en el proceso electoral, más aún en las provincias consideradas como conflictivas, donde se aplicarán varios operativos especiales. Estos operativos especiales van desde la seguridad perimetral, equipos de reacción y también equipos antimotines, donde la inteligencia nos diga que puede haber alteraciones del orden público. Todo esto se hace en una coordinación cercana con Fuerzas Armadas e inclusive
Estamos trabajando para que las unidades de investigación e inteligencia puedan identificar cualquier infracción a la ley, y en caso de que exista cualquier tipo de infracción al proceso electoral será sometido a órdenes de la justicia. Edison Saavedra, Noticias 7. Custodia entonces para los binomios presidenciales, pero para entrar un poco en contexto, en los pasados comicios, los de febrero, los que fueron seccionales, la policía identificó 162 puntos críticos para la actividad proselitista, y de hecho, los comicios seccionales de febrero pasado son considerados los más violentos de la historia democrática y electoral del Ecuador, pues ocurrieron 61 asesinatos, atentados y ataques contra políticos. Uno de los casos, por ejemplo, recordemos, fue el de Alba Bermeo Puin, candidata a la Junta Parroquial de Molleturo en Cuenca, quien fue asesinada a tiros mientras circulaba por una carretera junto a su hermano en octubre pasado. Alba tenía 24 años y llevaba un embarazo de 5 meses, pero no fue el único caso. Así es, este caso no es aislado, lamentablemente, de los 61 ataques que tú mencionas. Lauta se registraron entre enero de 2022 y el 15 de febrero pasado, que fue el día de las elecciones. De estos 29 fueron atentados, 22 fueron asesinatos y 10 fueron otro tipo de ataques. La mayoría de estos ataques ocurrieron entre diciembre a vísperas de que se confirmaran las candidaturas y también a finales de enero, pocos días antes de las votaciones. La mayoría también se dio en las provincias con mayor tasa de muertes violentas en los últimos meses, que fueron Esmeraldas, Manabí y también en la provincia del Guayas. El paso del fenómeno del Niño por Ecuador podría dejar una afectación de 4.000 millones de dólares según estimaciones preliminares. Desde el gobierno nacional ya se puso en marcha el plan para afrontarlo. Inicialmente tendrá un presupuesto de 400 millones de dólares. El plan para enfrentar el fenómeno del Niño ya está en marcha. Se estima que tendrá una inversión inicial de 266 millones de dólares. 200 millones provendrían de la banca privada y otros 66 millones del presupuesto estatal. Y un presupuesto adicional de 140 millones que se está gestionando con un préstamo con el Banco Mundial, cuyo beneficiario será el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para ejecutar las acciones que tiene dentro de su plan de acción. El plan tiene acciones específicas hacia el sector salud, agricultura, social, educación y también un enfoque de género para la reducción de la violencia. Y lo conforman 5 fases. El plan inicia con el monitoreo de la amenaza y luego pasa a una fase de prevención en la cual todas las instituciones públicas realizan acciones que tienden a reducir los riesgos. Luego de esto pasa a la etapa de preparación para la respuesta, y la siguiente, que es la de recuperación en caso de que lo amerite. Según el análisis de las autoridades, hay 2 escenarios del paso del fenómeno del Niño en el país: que sea moderado y genere precipitaciones sobre lo normal en la época lluviosa, y el segundo, denominado como moderado a fuerte, donde se estima que las lluvias sean superiores a las registradas en meses anteriores. Según las estimaciones, se habla de 4.000 millones de dólares en pérdidas económicas, contemplando infraestructura tanto pública como privada. Puede existir afectación en infraestructura, en el sector productivo, lo cual impacta directamente proporcional a la recaudación fiscal. En total son 17 provincias que están en exposición y las cifras preocupan, pues alrededor de 1,5 millones de personas podrían ser afectadas por inundaciones y 742.000 personas propensas a movimientos en masa. Además, se prevé que al menos 32.000 personas se verían en la situación de evacuar. Los cantones con alta exposición están distribuidos en diferentes provincias como Esmeraldas, Guayas, El Oro, que son las que se verían mayor afectadas, y también Los Ríos, sin duda, y Manabí. Con el fin de mitigar estas cifras, hay 11 mesas de trabajo multisectorial. Olga Velasco, Noticias 7. Conversaba con un ingeniero marítimo y me decía que los puntos donde va a llover es donde ya vimos que se registraron las inundaciones en este último invierno y que causaron bastantes destrozos. Lo cierto es que parte de las acciones que quiere hacer el gobierno es una reforma a la contratación pública para poder alquilar maquinaria, y también maquinaria que esté incautada y que pueda disponerse en los GATS para que puedan retirar los escombros y evitar el cierre de vías, que lo que provoca es falta de conexión. Así es, y hay que estar pendiente también de los planes que se haga por cada gobierno autónomo descentralizado. Recordemos que además del que tiene el COE nacional,
cada COE provincial y cantonal también deberán hacer el suyo, y esto dependiendo de las necesidades. Por eso es importante que si usted, por ejemplo, vive en una zona de riesgo, consulte cuáles van a ser los planes de contingencia, si es que desde este momento ya se podría, por ejemplo, evacuar una zona, etcétera. Hay que recordar también que lo que han dicho los expertos es que aproximadamente entre octubre y noviembre vamos entonces ya a tener la llegada del fenómeno del Niño. Esto quiere decir entonces que ya se debería poner en marcha el plan que tiene el COE nacional, y que ese debería ser una continuidad para la nueva administración, es decir, el nuevo presidente. Pero también cabe mencionar de dónde saldrá estos recursos y el financiamiento para poder solventar lo que ocurra con el fenómeno del Niño. Pues el gobierno ha anunciado ya que buscará ayuda de multilaterales en el extranjero, pero también de la banca privada, que podría financiar hasta $200 millones, de lo que sea o tenga que el valor del plan, que en las próximas semanas y meses tendrá ya que empezar a ejecutarse. Bueno, y este fenómeno del Niño que estamos esperando en este 2023, pues muy similar, se está comparando con lo que ocurrió en el año 1997 y 1998. Estas estimaciones de presupuesto también están en relación a eso. 3.000 millones fueron las pérdidas que ocurrieron en esos años, y aproximadamente 300 fallecidos producto del fenómeno del Niño. Por eso la importancia de estar preparados y de tener el financiamiento para cuando llegue, a pesar de que en estos días ya han existido fuertes lluvias, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, y el clima ya se lo siente totalmente cambiado. Así es, pero lo que dicen los expertos es que incluso eso que nos parece inusual ahora, se compara a lo que podría llegar entre octubre y noviembre, es decir, los últimos meses del año, y no solo en lluvia. Recordemos que incluso aquí mismo ya nos lo decía el ministro de Energía, Fernando Santos, que el tema energético también es una preocupación. En estas 11 mesas sectoriales también se está tratando aquello, porque se podría dar también este estiaje. Y un dato final también interesante sobre esto. Turísticamente también nos afecta, porque la gente no puede ir a los balnearios y, por ejemplo, ir a hacer el avistamiento de ballenas jorobadas podría tampoco poder realizarse, porque si bien es cierto, no es que las ballenas no vienen al país, pero como el agua está tan caliente, es tan caliente, las ballenas prefieren no subir hacia la superficie, y por ende la gente que vaya en las lanchas podría no observarlas, y eso también va a afectar mucho al turismo local que se dedica a esa actividad. Es que lamentablemente en todo el mundo hay 4 grados más de la temperatura del océano, por eso también se considera, y eso es lo que los expertos están analizando, el impacto del fenómeno del Niño en este año podría ser incluso mayor a lo que ha venido ocurriendo antes, debido efectivamente a las consecuencias del cambio climático. Y las condiciones climáticas, como este potencial fenómeno del Niño, también preocupa a autoridades electores, quienes han dicho que harán una evaluación para que, en el caso de presentarse daños en varios recintos, estos podrían ser reemplazados por otros predios. La presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró que si esto pasa, se comunicará a los votantes para que no tengan problema al momento de sufragar. Claro, porque los colegios se pueden inundar. Eso es algo, y recuerda, Andrea, que nos habían dicho varias autoridades que eso es un problema que tienen tanto para estudiar como cuando sea el día de las elecciones, que puede coincidir, sobre todo el de la segunda vuelta, que es el 15 de octubre, podría coincidir con temporada de lluvias. Lo que decía, la ministra de Educación, nos lo decía María Brown, que incluso se estaba pensando que algunas unidades educativas se puedan elevar. Yo no sé si eso podría ser posible en tan corto tiempo, pero evidentemente ya lo tenemos, y vamos a escuchar lo que ha dicho la autoridad del Consejo Nacional Electoral sobre esta previsión que se tiene para las elecciones relacionado al fenómeno del Niño. Escuchemos. De las 4.380 recintos habilitados para estas elecciones, se han identificado 62 recintos intervenidos por el Ministerio de Educación por razones que no son por el tema climático, sino por la repotenciación de los mismos. Además de eso, se ha identificado que tenemos un recinto en el Guayas, un recinto en Los Ríos y 2 recintos en Bolívar, que en el transcurso de la semana serán inspeccionados y trabajados para que este problema sea solventado. Posiblemente nos toque arrendar locales, coliseos por los recintos electorales, que muchos de ellos están dañados. Otros, el Ministerio de Educación ha procedido a hacer una repotenciación, a reparar.
En otro tema, en la Universidad Central se abordó el informe sobre el supuesto plagio en la tesis de grado de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tema que ha generado diversas opiniones, pues mientras unos defienden la ética de la funcionaria judicial, otros llaman a una veeduría extranjera para revisar la tesis. A puerta cerrada y lejos del campus principal, el Consejo Universitario de la Universidad Central se reunió desde las 10 de la mañana del miércoles para evaluar el informe sobre la supuesta tesis de grado plagiada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Una auditoría académica de la universidad analizó y presentó sus consideraciones al trabajo entregado por Salazar allá en 2005 y que le valió el título de doctora en jurisprudencia. Esto como parte de una denuncia pública por supuestas irregularidades encontradas en una treintena de páginas y que los sistemas tecnológicos de la actualidad reconocen como plagio, en un incidente que también empaña a la universidad. Que la ofensa que están haciendo a nuestra exalumna no es solo ella, es al tribunal que calificó esa tesis, que son personas de un nombre exageradamente respetable. Juristas discrepan con los reclamos planteados. No existían para esa época los sistemas que este momento existen. Se quiere decir que ha hecho uso de una bibliografía que debe estar enunciada en la tesis. ¿Quién al hacer una investigación no hace uso de la doctrina existente y cuenta con bibliografía? El colectivo Acción Jurídica Popular no confía en el informe de la Universidad Central, según lo expresó en un video publicado en sus redes sociales. Las dudas de plagio en la tesis de grado de la fiscal Diana Salazar se despejarán en un análisis imparcial a cargo de una veeduría internacional independiente. 3 docentes universitarios españoles se encargarán de revisar el libro de grado de la fiscal. El análisis tomará 8 semanas a partir del mes de julio. El único objetivo, conocer la verdad. Salazar ha calificado a la acusación de plagio como una infamia y como una retaliación de Priscila Chetini, de Acción Jurídica Popular, quien es pareja de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo y sentenciado por abuso sexual. Hasta el cierre de esta edición, la Universidad Central no se ha pronunciado sobre el informe. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, este reportaje, para aclararlo, lo hicimos anoche y aproximadamente 11, un poquito más de ayer, de miércoles, hubo ya un pronunciamiento oficial de la Universidad Central. Producción, si me ayuda para ponerlo aquí en la pantalla y que también lo podamos ver a nuestros amigos televidentes, porque ya se pronunció entonces la universidad. El Consejo Universitario justamente está a mis espaldas, este del comunicado de la Universidad Central, donde desestima que haya existido algún plagio por la fiscal Diana Salazar en su tesis de grado como doctora de jurisprudencia. Lo ponen textualmente como único punto del día abordado ayer durante toda la mañana y parte de la tarde, y menciona también que el trabajo realizado por Salazar cumplió todos los requisitos en mérito, estoy leyendo textualmente, que en mérito de la autonomía universitaria regían a la época como el estatuto y su reglamento, porque como ya lo sacamos en el reportaje, era otro sistema, era otra forma también de citar, no había el internet ni un montón de aspectos que hoy en día rigen al momento de hacer una tesis. Así es, y pocos minutos después de que se hiciera público este comunicado también hubo una reacción por parte de la fiscal Diana Salazar, que también a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, si producción me puede ayudar para ponerlo, lo tenemos justamente ahí, ella menciona que cuál es su posición. Primero que todo dice que este tema de la tesis nunca le ha quitado el sueño porque su proceso de titulación como abogada estuvo siempre bajo el análisis y revisión y supervisión de profesionales de derecho altamente calificado. Además, la fiscal general dice que una vez que ya ha quedado sentado el informe de la Universidad Central, lo que ella hará es tomar acciones legales contra las personas que, pues, ella ha mencionado han empezado este proceso aquí, no solamente colectivos, y lo que ella aduce es que estos intentos de desprestigio tienen que ver también con los casos que ella ha llevado y ha impulsado adelante, uno de ellos, el caso de sobornos 2012-2016 y el abuso sexual del ex defensor del pueblo. Muy bien, pero ¿quién fue quien puso la denuncia de este supuesto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar? Pues bien, fue el colectivo Acción Jurídica Popular. Ellos fueron los que denunciaron aquello
Y solo para que lo tengamos, digamos, presente, el documento de grado de la fiscal general se titula El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecuatoriana, y por esa tesis se obtuvo una calificación de 9 sobre 10 por el trabajo. Así que según esta acusación, pues lo que hacía este colectivo Acción Jurídica Popular era decir que ella no lo había dicho, no lo había hecho. Ahora eso tendrá que pasar al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Porque ahí es donde se estaba llevando adelante este proceso, el pronunciamiento de la Universidad Central. Lo que sí hay que aclarar es que pues, lo que se pedía era su destitución, pero esto era improcedente en este momento específicamente porque solamente es potestad de la Asamblea Nacional tener esa facultad frente a la autoridad de la Fiscalía General. Lo que nos había dicho Allen Berbera justamente aquí en Noticias 7 es que ellos solo habían pedido la comparecencia, es lo que puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana y no puede, digamos, esa es su única competencia, pedir o hacer que rindan cuentas. Ahora sí les quiero contar dos cosas. Ayer estando en la central conversamos con algunos docentes y gente de la comunidad y nos decía que Diana Salazar fue muy buena alumna y que por eso no creían que hubiese un plagio. Sin embargo, ya se ha pronunciado también Rafael Correa, el expresidente, y ha cuestionado este informe de la Universidad Central que dice que no hubo ninguna ilegalidad. Correa inclusive menciona que están tratando de justificarla o salvarla a Salazar, y entenderíamos que también entonces él apoya a esta veeduría internacional por 3 docentes españoles que no viven en el Ecuador y que en un plazo de 8 semanas van a también dar un pronunciamiento, pero como ya lo dicen ustedes compañeras, si la universidad le entrega este documento al Consejo de Participación Ciudadana, quizás la situación debería quedar ahí según lo que entendemos jurídicamente. Estaremos pendientes de lo que ocurre en este caso, que entonces tendremos y estarían 8 semanas para tener el resultado final. 7 de la mañana con 22 minutos. En breve nos acompañará Otto Sonnenholz, el candidato a la presidencia por la Alianza Actuemos. Hablaremos de sus proyectos y el plan de trabajo. No se lo pierdan.